Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy les traemos un video en el que vamos a adentrarnos en el siglo XIX, los 1800. Probablemente muchos de ustedes, cuando han hecho investigaciones, cuando han escuchado otros presentadores, otros investigadores, siempre se nos dice, sí, en los 1800, donde sabemos que muy posiblemente han cambiado lo que nos cuentan en la historia. Entonces queríamos hacer un resumen como parte de un análisis general, pero es importante tener como la perspectiva general del siglo y qué ha pasado. He escogido algunos eventos y sucesos que ya hemos hablado en el canal en otros videos en el pasado, pero como por lo menos hacer un resumen y que podamos entender qué se nos dice a nivel de historia oficial y obviamente qué podemos concluir en cuanto a agenda de élites se refiere. Entonces empezaremos con el gran mínimo de Dalton. Como ustedes pueden ver acá, tenemos ciclos solares. Usé esta línea del tiempo con ciclos solares porque los ciclos solares nos pueden revelar bastante. Como ustedes pueden ver, ya hemos hablado de las manchas solares, y estos años los reportes de manchas fueron muy bajos. De hecho, pueden ver acá que están bajo de 100, y por unos 30 años, quizá un poco más, la cantidad de manchas fue muy pequeña en comparación a otras después, ¿no? Aquí tenemos las independencias de Latinoamérica. Todo lo que nos cuentan los libros de historia sucedieron a principios del siglo XIX. Coincidentemente que tuvimos muy poca actividad solar. Bueno, de hecho tenemos un video en el canal para que quiera adentrarse a esos tiempos más específicamente. Luego, es importante mencionar este terremoto porque es un terremoto en el que no se habla mucho, se habla de California, pero al parecer este terremoto, según los registros históricos, destruyó 5 estados. Se sintió en la Casa Blanca, en Washington, y el Mississippi, que es uno de los ríos más importantes de Estados Unidos, el caudal más bien se movió al lado opuesto de lo que lo hace normalmente, y se formaron pues lagos y todo ese tipo de cosas. Luego tenemos una batalla que según la historia es Gran Bretaña contra Estados Unidos número 2. Le llama la guerra de 1812. Un poco irónico cuando se nos dice que pues batallaron en 1776 para que Estados Unidos fuera independiente, pero unos años después, quizá unos 30 años después o más, se encuentran de nuevo para ciertas batallas en la cual hay cosas muy importantes. Hay un incendio en Washington en 1814. Luego tenemos algo muy importante, un fenómeno natural catástrofe que se registra en 1815, que es la erupción del monte Tambora en el lado de Indonesia. Esta erupción es una de las más grandes registradas en los últimos 200 años, pero del cual probablemente ya ustedes han escuchado que el siguiente año se habla un año sin verano, por lo menos en el hemisferio norte, que al parecer la ceniza en el cielo hizo que el sol pues no entrara o no pasara como lo hace normalmente en un verano, quizá creando una capa para que los rayos solares no penetraran, y se reporta un año sin verano, o sea, las temperaturas muy bajas, un verano muy anómalo. Luego tenemos los siguientes años que le he puesto época de máximos solares porque son picos muy altos, casi 250 en manchas, como pueden ver ustedes acá. Aquí tenemos la década de la cual vamos a hablar. Sucedieron eventos que determinaron cosas de las que estamos ahora viviendo, pero ya llegaremos a esa parte. Algo importante que ustedes no sé si sabían, los Rothschild y Vaticano hacen un canje de dinero. El Vaticano le pide prestado a los Rothschild en 2 instancias, una en 1832 y la historia no nos dice mucho, pero hay otra a mitad de los 1850. Bueno, ¿por qué el Vaticano le pide prestado a los Rothschild? Podemos especular. Si el Vaticano estaba acaparando edificaciones, por lo menos este es mi punto de vista, quizá necesitaban dinero pues para restaurar edificios, restaurar catedrales y obviamente después acreditárselos a ellos mismos. Pero bueno, es importante tener eso en cuenta que pasa en los 1800, Rothschild y Vaticano con transferencias digamos que monetarias o financieras, sigamos. Luego tenemos el evento Carrington, del cual ya hemos hablado en el canal, que es una tormenta solar que se produce en incendios y que el sistema de telégrafos se paraliza. Al parecer fue inesperado para la élite que eso pasara. Luego tenemos la Guerra Civil de Estados Unidos, o la Guerra de Secesión. Luego tenemos la invasión francesa en México en 1862. Luego tenemos la Guerra de la Triple Alianza. Y finalmente, al final de esa década tenemos ese evento del cual ya hemos escuchado en los últimos meses atrás, donde Estados Unidos se convierte en corporación. Esto es en 1871. Como pueden ver, todo esto que sucede en el siglo XIX cierra de alguna manera
con este evento del cual estamos hablando actualmente, de que si los países son corporaciones o no. Estados Unidos firma una ley en el Congreso, lo vamos a mencionar en un rato, después de que todas estas cosas pasaron. Guerras, catástrofes, Vaticano y Rothschild, y nos preguntamos cómo un gobierno llega a la conclusión de que se puede generar ganancias a nivel naciones, probablemente porque vieron cómo en medio de la necesidad las élites podían seguir esclavizando a las partes de abajo. Pero bueno, con este diagrama quiero que vean pues, los ciclos solares. Vean que acá en este punto, entre 1810 y 1815 suceden muchas cosas. Acá tenemos que alrededor de 1860 y 1865 también suceden la mayor cantidad de eventos, como que es lo más intenso. Ahora, para adentrarnos más a esto que pasa en los 1800, quiero usar este aporte que nos hace nuestro gran canal amigo Mente Abierta, que hace poco lo publicó, que me llamó mucho la atención porque igual yo estoy en esta investigación de todo este siglo y creo que él propone algo muy interesante y que lo voy a leer mientras obviamente ponemos ilustración también con la línea del tiempo para que ustedes hagan pues la conexión en los puntos. Nos dice Mente Abierta: si los daños relacionados con la guerra civil de 1861 a 1865, a los que probablemente podríamos agregar todos nuestros incendios urbanos, fueron realmente el resultado del llamado terremoto de Nueva Madrid de 1811 y 1812, o vaya, y él hace una pausa. Ahora, como vimos en la línea del tiempo, su propuesta es que lo que pasa acá alrededor de 1860 con la guerra civil de Estados Unidos será una copia carbón de lo que pasa en este punto al inicio del siglo XIX, y como que copiaron los eventos y así modificaron la historia, porque las fotos de 1860 pues nos dan como una visión de desolación, de destrucción, de incendios. Vamos a adentrarnos a eso un poco más adelante, ya que pues hicimos visita a uno de los fuertes hace unos días atrás, tomamos unas fotos pero esas fotos que nos dan de destrucción, nuestro amigo de Mente Abierta nos está proponiendo, ¿qué tal si es una copia carbón de lo que pasó anteriormente? Bueno, seguimos leyendo lo que él nos está proponiendo. Nuestro carbón copiado fuego, sin víctimas, desafortunadamente probablemente terminaría con millones de humanos muertos de todos los tamaños. Agréguele nuestra ridícula tabla de crecimiento de la población mundial, y encaja perfectamente. Las destrucciones de la guerra de Crimea tienen una explicación mucho mejor. Todas las guerras de 1812, tanto napoleónicas en Europa como la Segunda Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se conectan. Quema de Moscú y Washington DC se explica mucho mejor de lo que sugiere la narrativa. El año sin verano, que supuestamente fue 1816, también se mete en la mezcla, pero probablemente termine retrasándose 1 o 2 años. Se establece el tiempo fantasma, que podría ir desde 1812 hasta aproximadamente 1871. Ahora haré una pausa. ¿Qué pasó en 1871? Estados Unidos se convierte en corporación. O puede ser un poco más tarde, con todo lo que está entre medio inventado. Faltaban millones de multitudes visitando exposiciones. ¿A dónde fueron? En ninguna parte. Sácalos de la ecuación, sin todas las fotos del avance de la Expo. ¿Qué nos queda? Nos quedamos con las fotos escenificadas de la guerra civil. Quítenlos y no tenemos más que dibujos animados para la historia fotográfica. Las ciudades abandonadas de la década de 1860 tienen una mejor explicación. Entonces me parece que es una propuesta muy atinada de nuestro canal amigo Mente Abierta. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos de nuevo a la línea del tiempo del siglo XIX, vamos a agregarle un evento más a donde estábamos. Terremoto de Nueva Madrid, que destruye mucho de Estados Unidos, pero en esta batalla que supuestamente los británicos lo hacen contra los estadounidenses, hay incendio en Moscú también en 1812. Incendio en Washington 2 años después. La erupción del Monte Tambora y el año sin verano. Entonces ven que todos estos 5 eventos se concentran como en una área de tiempo. La pregunta es, ¿pudo haber sido esto un solo evento junto y se acomodó en la historia como que pasó de una manera secuencial? Puede ser, porque cuando nos vamos a esta época de máximos solares, por un asunto de espacio no mencionamos este evento, pero entre el segundo préstamo de los Rothschild y el Vaticano y el evento Carrington es cuando empezamos el movimiento de huérfanos por todo Estados Unidos, que ya hemos hablado acá en el canal y tenemos una serie para aquel interesado que quiera también indagar en ese tema. Un movimiento de distribución de niños que perduró por toda la segunda mitad del siglo XIX hasta 1920. Luego vemos un evento Carrington que nos habla de fuego, de incendios también, otra guerra, más guerra, bastantes guerras de hecho, y Estados Unidos convirtiéndose en corporación al final de todo esto. ¿Será una copia carbón? ¿Será que hubo destrucción y le tomó tiempo a la élite de ir a escarbar sus cosas? Y como costaba mucho tiempo, dijeron, bueno, ¿por qué no fabricamos otro tipo de
eventos similares a lo que tuvimos? Es una buena propuesta, igual es un siglo muy confuso y sabemos que las élites han escrito la historia de cierta manera para quizá nunca entender realmente qué pasó, pero por lo menos podemos ver las contradicciones. Con todo esto que tenemos de similitudes quizá, copia carbón, cerramos toda esta intensidad de eventos con Estados Unidos convirtiéndose en corporación. Les voy a leer un texto que se escribió en 2016, pero pues quería darles a ustedes, bueno, cuál es el contexto histórico para llegar ahí. Dice por acá, para siquiera empezar a comprender lo que ha sucedido a la República, Estados Unidos, debemos mirar hacia atrás en el tiempo, al periodo posterior de la Guerra Civil. Debemos remontarnos al año 1871, que fue el inicio del declive de la República. Declive. Cuando examinamos lo que sucedió durante ese tiempo de nuestra historia, comenzamos a armar este rompecabezas inquietante y desconcertante que es Estados Unidos. Solo entonces deberíamos responder si realmente somos un pueblo libre o no. La fecha es el 21 de febrero de 1871 y se encuentra en la sesión del 41º Congreso. Los remito a las actas del 41º Congreso, sección 34, sección 3, capítulos 61 y 62. En esta fecha en la historia de nuestra nación, el Congreso aprobó una ley titulada Una ley para proporcionar un gobierno para el Distrito de Columbia. Esto también se conoce como la ley de 1871. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el Congreso, sin ninguna autoridad constitucional para hacerlo, creó una forma separada de gobierno para el Distrito de Columbia, que es una parcela del terreno de 10 millas cuadradas. El Congreso se dio cuenta de que nuestro país estaba en una situación financiera desesperada, por lo que hicieron un trato con los banqueros internacionales. En esos días los Rothschild de Londres estaban metiendo los dedos en el pastel de todos, incurriendo así en una deuda con dichos banqueros. En esencia, esta ley formó la corporación conocida como Estados Unidos. Tengan en cuenta las mayúsculas, porque es importante. Esta corporación, propiedad de intereses extranjeros, entró de inmediato y arrojó la versión orgánica, original de la Constitución a un rincón polvoriento. Con la ley de 1871, nuestra Constitución fue desfigurada en el sentido de que el título estaba en mayúsculas y la palabra para se cambió por la palabra de en el título. Ahora, aquí hay algo muy importante de mencionar. Acá en el canal también hicimos un video donde hay evidencia de que la constitución política como tal es un plagio de una original de una civilización antes de los europeos en Estados Unidos. Fue como una copia carbón. Probablemente, como sucede con las élites, aprovechados sin capacidad de creatividad, si se les hace fácil robar, darse el crédito, lo hacen. La toman probablemente de la civilización que estaba antes, hacen su versión como para entonces aprovecharse y esclavizar a las personas que están debajo de ellos. Entonces se me hace curioso que estos cambios en la Constitución suceden después de todos estos eventos que les comentamos y quedaría muy fácil hacer estos cambios para beneficio de ellos. Parece como si hace 150 años, cuando estábamos bajo constante ataque físico, prácticas genocidas, que una vez que nos convertimos en lo que en sus palabras es lo suficientemente civilizados para hablar, nos dijeron que tomaríamos sus tierras, que ustedes nos confiaron, y nosotros cuidaremos de ustedes. Eso fue un truco. Hubo más de 627 tratados firmados entre mi gente y el gobierno de los Estados Unidos que nunca han cumplido. No han mantenido un tratado en la totalidad de los 150 años que han estado aquí. Había 1200 tribus originales, gobiernos aquí en América del Norte antes de que llegaran aquí. Teníamos un gobierno centralizado a 30 millas al este de San Luis llamado Cahokia. Todos los años enviábamos a nuestros representantes de las 1200 naciones para que se reunieran en una conferencia. Ellos no tenían democracia, no sabían qué era la democracia hasta que vinieron aquí y vieron lo que estábamos haciendo. La Constitución de los Estados Unidos no es de ellos. La Confederación Iroquesa de Nueva York, 6 naciones,
tenían la gran ley de la paz. Y si vas a tu computadora e imprimes la gran ley de la paz, e imprimes la Constitución de los Estados Unidos y las miras, los paralelos son muy cercanos. Benjamin Franklin y sus amigos matones se hicieron amigos de la Confederación Iroquesa y los engañaron para que tomaran la Constitución de los Estados Unidos de la gran ley de paz de la Confederación Iroquesa. Nuestra gran ley de paz nos enseñó a convivir, nos enseñó a amarnos, nos enseñó a cuidarnos unos a otros, nos enseñó a tratar a nuestros mayores, nos enseñó a criar a nuestros niños. Y todo eso lo robaron y lo incorporaron en esa doctrina que George W. Bush consideró como un papelito de escuela. Y así es como sacaron su constitución. Nos la quitaron, hermano. Como vimos, una de las voces más representativas de los indios nativos o indígenas estadounidenses nos ofrece una narrativa que desafía la oficial con sus palabras. Desde hace tiempo muchos de nosotros dejamos de creer en lo que el sistema y las élites nos pintan como democracia. De hecho, es muy evidente ver el descontento de muchas personas con los políticos que supuestamente gobiernan una nación. Acá el señor Wolf nos cuenta que en un tiempo lejano, el ser humano era capaz de organizarse de una manera más simple y que se respetaba un código. Para los nativos norteamericanos se llamaba la Gran Ley de la Paz. Los colonos europeos al parecer llegaron, y él incluso habla de 150 años para prestarle atención a ese dato. Lo vieron, lo plagiaron y después lo han estado usando a su conveniencia, vendiéndonos su supuesta democracia, que al final de cuentas es un show mediático. Esto me hace pensar en un patrón que sigo encontrando. Tenemos una élite que carece de creatividad, oportunista y aprovechada, que hace suyo lo que no es de ellos. En el pasado vemos que quizás se encuentran tierras desoladas, con una gran historia, subterráneamente hablando. Probablemente hacen excavaciones, saquean, toman posesión de edificaciones y luego ponen en escrito su versión de los hechos, como por ejemplo el típico de que ellos lo construyeron. Dice, la constitución original redactada por los padres fundadores fue redactada de esta manera: la Constitución de los Estados Unidos, en minúscula, de América. Así como lo vimos, este evento de la Constitución de Estados Unidos para convertirse en corporación toma lugar al final de una serie de muchos eventos donde quizá pudo haber sido una copia carbón. Algunos de ellos puede darse la posibilidad que realmente a los inicios tuvimos cataclismos por un asunto de gran mínimo solar. Quizá la élite tuvo mucho por hacer en cuestión de encubrir, escarbar. Las guerras cercanas a 1860, junto con otros eventos, nos darían ciertas pistas del por qué el interés de convertirse en corporación para Estados Unidos. Hay proclamaciones acerca de abolir la servidumbre y la esclavitud, al igual que también hay reformas de impuestos. ¿Será que la historia de la esclavitud básicamente fue como un update de una esclavitud no tan obvia, pero más escondida? Porque parece que vivimos todavía en monarquías, seguimos siendo esclavos de un sistema, pero con este entramado, entre comillas, financiero, para poder esclavizar a los que están abajo, y los de arriba siguen siendo los controladores. Haremos una segunda parte para profundizar en todo lo que la historia nos dice que pasa en esta década de 1860 a 1870. Lo que pasa no solamente en Estados Unidos, pero en otros países, y cómo quizá podamos encontrar más pistas del por qué el mundo pareciera que en esta década tuvo un cierto reinicio. Esta sería la continuación, o parte 2 de nuestro video, donde nos adentraremos a la década de 1860 a 1870. Una década que mencionamos como clave, donde varios eventos tienden a acumularse cerca del año 1862. En la primera parte habíamos propuesto que este periodo de la década de 1860 parece una copia carbón de eventos a los descritos al inicio del siglo XIX, específicamente 1810. De hecho, mencionamos que no éramos los únicos pensando hacia esta dirección.
Ya nuestro canal amigo Mente Abierta había propuesto una pregunta similar a las inconsistencias del siglo XIX. Siempre es bueno aclarar que no creemos al 100% lo que cuenta la historia oficial, y que en las contradicciones y entre líneas de lo que se cuenta podríamos encontrar pistas de lo que pudo haber sucedido y que no nos cuentan. Así que empezaremos. No lo hemos incluido en el gráfico, pero entre 1853 y 1856 tenemos la conocida Guerra de Crimea, donde la alianza entre el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña derrotaron a Rusia. No queremos entrar en detalles, pero las consecuencias que cuenta la historia oficial es que Rusia fue debilitado y que un cambio, entre comillas, era necesario. De ahí que la ideología política llamada liberalismo vendría a ser la super solución al problema. Sabiendo que las etiquetas políticas como izquierda versus derecha han sido creadas para control, apelando a la amnesia colectiva, de manera que cuando un país se canse de un régimen después de unos años, verán en el otro bando algo que se percibe nuevo, pero realmente no es nuevo porque ya ha estado años antes, pero la sociedad no lo recuerda. Y de esta manera, alternando izquierda y derecha, es la mejor manera de control. Y en esta década de 1860, escucharemos de liberalismo versus conservacionismo y cómo el liberalismo trae la super solución del mercado libre. Volveremos a Rusia después. Los años antes de 1860 tenemos la Segunda Guerra del Opio. Hasta el nombre evoca un producto en cuestión, el opio. Veremos a través de nuestro análisis que el sistema financiero o comercial es la columna vertebral y quizá el común denominador de muchos de estos eventos descritos y que vendría a convertirse en la estructura de esclavitud en la que vivimos hoy en día. En esta Segunda Guerra del Opio, según el sitio napoleon.org, se dice: el estallido de la Segunda Guerra del Opio en 1856 surgió del deseo occidental de abrir aún más el imperio chino al comercio exterior y negociar una posición más favorable para sí mismo en el territorio. Para esta supuesta guerra tenemos la triada de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos contra China. Un libreto que lo vemos repetirse en muchas guerras sucede aquí para iniciar esta guerra, que supuestamente China tomó un barco porque al parecer era de ellos, pero resultó ser o estar registrado bajo Gran Bretaña. El barquito había sido acusado de contrabando y piratería. Como pueden ver, estos dimes y diretes los encontramos en muchas narrativas de guerras. Pareciera ser una copia carbón para los que escriben la historia, ¿no? Esto resultó ser el detonador para la invasión. De hecho, la historia oficial le llama Expedición de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en territorio de China. Nos imaginamos que dicen expedición para suavizar lo que estaba pasando. Como toda guerra, una serie de dimes y diretes durante el periodo de 4 años acerca de garantizar exportaciones, abrir el mercado chino al opio y cómo las 3 naciones del oeste tendrían gran participación. Sin embargo, hay un dato que llama la atención. Al parecer, el Summer Palace es saqueado por sus riquezas. ¿Y a dónde fueron a parar esas riquezas? En 1861 en una exposición en Francia y en 1862 en la Feria Mundial de Londres, del 1 de mayo al 15 de noviembre. Entonces las ferias mundiales, o por lo menos esta, tenían una duración tan extensa. Eso explicaría la importancia de ponerse de acuerdo entre élites durante estos eventos de ferias. Ya hemos hablado en el canal de las ferias mundiales. Muy posiblemente las élites traían tecnologías de civilizaciones antiguas a estas ferias para exhibirlas y negociar de alguna manera. También es muy posible que no tenían idea de cómo hacerlas funcionar, y esa era parte de la exhibición, tratar de entender a su totalidad el funcionamiento. Y podríamos asumir que si era algo muy importante de ocultar, estas ferias mundiales eran el lugar perfecto para ponerse de acuerdo de cómo ocultarlas o deshacerse de ellas. Hasta aquí tenemos la antesala de 1860, una guerra de Crimea donde el efecto es que Rusia necesita abrirse al mercado libre, y una invasión a China, digo, expedición a China como están los libros, con el fin de que China se una al mercado libre. Llegamos a 1860 con una guerra civil en Colombia. Según la historia, Colombia ha sido relegada a ser un país no tan grande. Sin embargo, en los libros escuchamos cosas como Nueva Granada, incluso Estados Unidos de Colombia. Al parecer representaban un gran poder en el pasado. Según el diario colombiano Semana se dice, autodesignado supremo director de la guerra Mosquera, logró el apoyo de otros entes federales y obligó a Ospina a declarar
el 25 de junio de 1860, el estado de guerra. En 1861 las tropas del gobierno fueron vencidas. Como consecuencia de la única derrota que los alzados en armas le propinaron a un gobierno, se decidió la desamortización de los bienes de manos muertas, la expulsión de los jesuitas y el establecimiento, el 20 de septiembre de 1861, del Pacto de Unión, que permitió establecer los Estados Unidos de Colombia. 2 años después, en la Convención de Río Negro, se aprobó la Constitución de 1863, que recoge los principios sostenidos por el liberalismo radical. De nuevo vemos la palabra o el concepto liberalismo, lo cual sugiere probablemente abrirse al mercado libre. Otra cosa que llama la atención es el concepto desamortización de los bienes de manos muertas. De una publicación llamada Revista Española de Historia de la Contabilidad, se explica mejor y dice: estas ideas finalmente se materializaron luego de la victoria del general Mosquera en la Guerra Civil de 1860. En famoso decreto presidencial del 9 de septiembre de 1861, dispone en su primer artículo: todas las propiedades rústicas y urbanas, derechos y acciones, capitales de censos, usufructos, servidumbre u otros bienes que tienen o administran como propietarios o que pertenezcan a las corporaciones civiles o eclesiásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad en el territorio de los Estados Unidos de Colombia, se adjudican en propiedad a la nación por el valor correspondiente a la renta neta que en la actualidad producen o pagan, calculada como rédito al 6% anual y reconociéndose en renta sobre el tesoro al 6%. Básicamente que el Estado se apropió de muchas propiedades en nombre del liberalismo. Marcamos la palabra servidumbre porque evoca como que el gobierno eliminó propiedades donde había servidumbre y esclavitud, y eso sonaba prominente o positivo. Sin embargo, veremos que podría ser otro de esos grandes encubrimientos. De Colombia o los Estados Unidos de Colombia, nos vamos a los otros Estados Unidos, pero en Norteamérica. El 12 de abril de 1861 está en los libros que se inicia su guerra civil o guerra de secesión. La palabra secesión evoca el grupo de estados que se separaron o proclamaron separación. ¿De qué? De seguir con la esclavitud, llamados la Confederación, mientras el otro bando había eliminado la esclavitud y se hacía llamar la Unión. Ahora, acá es donde se empieza a ser sospechoso. Iniciada la guerra en ese mismo año, pero el 5 de agosto, Estados Unidos aprueba una ley que se llama Revenue Act, en español sería Ley de Ingresos. Básicamente, una reforma fiscal de impuestos para poder financiar la guerra civil. Según Wikipedia se dice que se impuso un impuesto donde se grabará, recaudará y pagará sobre los ingresos anuales de toda persona que resida en los Estados Unidos, ya sea que dichos ingresos se deriven de algún tipo de propiedad o de cualquier profesión, oficio, empleo o vocación llevada a cabo en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar o de cualquier otra fuente, sea cual sea. Y adivinen quién la promulgó: Abraham Lincoln. Dos contradicciones claras en este movimiento. Una guerra interna necesita ser financiada. Ya ahí levanta sospecha, ¿no? Luego, el tema de disputa de la guerra es la abolición de la esclavitud. Sin embargo, ¿no serán los impuestos una forma sigilosa de esclavitud entonces? Ahondaremos más en esto. Un evento que la historia de Estados Unidos pone como épico es la famosísima Declaración de Emancipación del señor Lincoln. Sin embargo, este evento de abolición de esclavitud se da después de que el país se asegurara que todos los ciudadanos iban a pagar impuestos. ¿De verdad hubo liberación de la esclavitud entonces? De Estados Unidos nos vamos a Rusia. ¿Recuerdan que hablamos de la guerra de Crimea y que el efecto fue abrir a Rusia al liberalismo? La guerra terminó en 1856 y no tenemos muy claro qué pudo haber pasado entre ese año y el año 1861, específicamente el 3 de marzo. Pero en esa fecha sucede un paralelismo enorme con Estados Unidos llamada la Reforma Emancipadora de 1861. Según Wikipedia, fue la primera y más importante de las reformas liberales llevadas a cabo durante el gobierno del zar Alejandro II de Rusia. ¿Coincidencia que esas dos naciones potencias de hoy en día hayan coincidido en fechas de reformas para disque abolir la esclavitud?
Deberíamos decir esclavitud del antiguo orden quizá, ya que una forma de esclavitud se estaba formando para este nuevo orden en el que estamos hoy en día. Antes de continuar debemos mencionar los cataclismos que la historia oficial pone alrededor de estos eventos de reformas. Obviamente la tormenta solar Carrington, que toma lugar en 1859 y de la cual tenemos un video acá en el canal. Hubo incendios, plagas y terremotos entre muchos. Luego tenemos el terremoto de Mendoza el 20 de marzo de 1861. El New York Times reportó el 30 de junio de ese año lo siguiente. Recientemente se nos ha informado del terremoto de Mendoza, ciudad del interior de la Consideración Argentina. Se sabe que 12.000 personas perecieron en la ciudad y el vecindario. Muchos miles de sobrevivientes quedaron totalmente desamparados y un gran número han quedado tan mutilados que dependerán necesariamente de la caridad por el resto de sus vidas. La completa destrucción de la ciudad postra tanto el comercio ordinario de la provincia, que los que pueden trabajar no encuentran a nadie capaz de emplearlos, y la pobreza más objetiva se cierne sobre el pueblo. Se han hecho suscripciones en las provincias vecinas y en Europa para ayudar a estas personas desafortunadas, y se espera que en este país algunas personas con disposición caritativa puedan y estén dispuestas a ayudarlos, a pesar de la demanda que este evento trajo a esta área. No sé si notan la palabra comercio, emplear a la gente en la nota. Este es un patrón del que hablamos en el video del evento Tormenta Solar Carrington. En medio de una necesidad de desastre natural, llegarán estas figuras involucradas en negocios y aseguradoras a ofrecer la ayuda, pero sin decirte que te esclavizarán perpetuamente pagando cierto monto. Por el lenguaje usado en el New York Times, sonaría como un anuncio a compañías extranjeras de que hay oportunidades de inversión en Argentina, más allá de ayudar. El otro evento cataclísmico es lo que se describe como la Gran Inundación de California de 1862. Según los retratos, parece que fue una inundación de enormes proporciones, las cuales creo que nuestras generaciones actuales no han experimentado aún. El río Columbia, que inicia en el área de Oregon, que colinda con Canadá, se desbordó. Según Wikipedia se dice que ocurrió entre diciembre de 1861 y enero de 1862. Fue precedida por 2 semanas de continuas lluvias y nevadas en las alturas que comenzaron en Oregon en noviembre de 1861 y continuó hasta enero de 1862. A esto le siguió una cantidad récord de lluvia del 9 al 12 de enero y contribuyó a una inundación que se extendió desde el río Columbia hacia el sur en el oeste de Oregon y a través de California hasta San Diego, y se extendió tierra adentro en Idaho, que era parte del territorio de Washington, Nevada y Utah del territorio de Utah y Arizona del territorio occidental de Nuevo México. El evento arrojó un equivalente a 10 pies de lluvia en California, en forma de lluvia y nieve, durante un periodo de 43 días. Las inmensas nevadas en las montañas del lejano oeste de los Estados Unidos causaron más inundaciones en Idaho, Arizona, Nuevo México y Sonora, México, en la primavera y el verano siguiente, cuando la nieve se derritió. Básicamente en este invierno una ola de calor derritió la nieve a velocidad muy rápida. Hasta acá tenemos un cataclismo en Estados Unidos, otro en Sudamérica. ¿Qué área del mundo faltaría? Rusia. Bueno, la historia oficial nos habla de un terremoto en el lago Baikal. La Sociedad Histórica Americana nos habla. Entre el 30 de diciembre de 1861 y el 12 de enero de 1862, la región fue golpeada por múltiples y terribles terremotos. Un punto caliente sísmico, Baikal no era ajeno a los terremotos, con miles de temblores menores y cientos de grandes trastornos documentados en los últimos 500 años, pero ninguno fue tan poderoso como las ondas de choque de 1861 y 1862. Entre los daños generalizados, el epicentro de un terremoto en medio del lago Baikal desató un tsunami de agua y hielo que rodó sobre la estepa antes de ser rodeado por las montañas. Más de 200 kilómetros cuadrados de tierra cayeron bajo el agua y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Según el sitio Sputnik News, se dice, el terremoto de 1862 en el lago más grande del mundo, el Baikal, fue de magnitud 10 en el epicentro. Un área de 230 kilómetros cuadrados se sumergió bajo el agua y se formó la bahía de Proval. Con este cataclismo nos surgen 2 preguntas para cerrar esta segunda parte. 1. Como comentamos al inicio, de la copia carbón de los eventos al inicio del siglo. Este cataclismo en Rusia se asemeja mucho al terremoto de la Nueva Madrid en Estados Unidos,
por su magnitud y duración. Los dos describen una temporada de pequeños terremotos y el pico de ellos es el más devastador. ¿Podrían haber sido el de Estados Unidos y el de Rusia parte de un mismo evento? La otra pregunta sería, ¿las élites, sabiendo que el mundo pasaría por cataclismos de esta magnitud, estaban listas para aprovecharse de la necesidad, quizá hacer un update o actualización del nuevo modelo de esclavitud? Ayudar en la reconstrucción de ciudades, pero con las reformas fiscales listas para implementar un sistema de esclavitud financiera. Una corporación podría llegar a ayudar, ofreciendo empleos en la reconstrucción, por ejemplo. Aquel que recibiera el empleo tendría que dar su porcentaje de impuestos al gobierno, y si obtenía una casa, automáticamente tenía un préstamo, e incluso podríamos agregarle el seguro de la propiedad. Esto me suena como el mejor combo de esclavitud financiera moderna, ¿no creen? Para la tercera parte de esta entrega nos adentraremos al papel de la fotografía, que tuvo un tipo de apogeo, y cómo probablemente empezaron a escribir mucha de la historia que nos cuentan hoy en día. También de las otras dos guerras que se dan mientras que la guerra civil o guerra de secesión de Estados Unidos está en desarrollo. Una es la segunda invasión francesa a México y la otra es la guerra de la Triple Alianza en Sudamérica, así como la conexión con el año 1871, donde Estados Unidos llega a convertirse en corporación. En las otras dos partes, cubrimos tanto los primeros años del siglo XIX, lo que incluyen cataclismos y procesos de independencias durante el mínimo solar de Dalton, así como también lo que sucedió alrededor de la década de 1860, especialmente el año 1862, donde se da una emancipación de esclavos en Estados Unidos, tanto como otros cataclismos en otras partes del mundo. También hablamos del año 1871, donde se crea el Distrito de Columbia en Estados Unidos, lo cual le da una condición o estatus de corporación a este país. Para esta parte nos enfocaremos en el papel que toma la fotografía, la cual es una parte clave en todo este engranaje, ya que jugó el papel de ayudar a formar narrativas con la parte visual, así como lo hace el Internet hoy en día. Antes de hablar de la fotografía y tres de las principales guerras que sucedieron en la década de 1860, haremos un repaso del por qué esta década llama la atención. Resulta ser que durante la Guerra Civil de Estados Unidos hay una supuesta emancipación de la esclavitud. Sin embargo, Estados Unidos se asegura crear una ley de impuestos para salarios antes de liberar a los esclavos. Era como que a partir de allí, Esclavitud 2.0 daba inicio. Una manera solapada para esclavizarnos sin decirnos directamente que somos esclavos, y que 160 años después estemos a punto de ver cómo este sistema de esclavitud, disfrazado en democracias y libre mercado, quizá esté a punto de colapsar y una nueva versión sea necesaria para que las élites logren correr el balón de sus agendas. Pero bueno, volvamos a la década de 1860 y a la fotografía. A continuación mostraremos el doblaje de un segmento de una cadena de noticias de Kentucky, donde describen la guerra civil norteamericana, pero con la variante de la fotografía. Acordémonos que esta guerra se da entre 1861 y 1865, la cual va muy paralelamente a la segunda invasión francesa en México, que inicia a finales de 1861, y se prolonga más que la norteamericana. Así que, acá está el segmento y luego continuaremos. Hace 156 años, Estados Unidos fue destrozado por el mayor conflicto que jamás había visto. 2 años después de la guerra civil, no se vislumbra un final y las fuerzas rebeldes avanzaban. La batalla de Gettysburg fue el punto culminante de la Confederación cuando el general Robert E. Lee marchó hacia el norte a través del valle Shenandoah con diseños en Pensilvania. En el transcurso de 3 días, los ejércitos de la Unión y la Confederación sufrieron entre 46.000 y 51.000 bajas, lo que convirtió en Gettysburg en la batalla más costosa de la historia de los Estados Unidos. La tecnología relativamente nueva de la fotografía fija permitió a las personas presenciar los horrores de la guerra a gran escala por primera vez, pero la capacidad de capturar a estos soldados en movimiento no existía y no existiría para otra generación. 75 años después de la batalla de Gettysburg, los miembros sobrevivientes de ambos bandos de la guerra civil se reunieron en el campo de batalla por última vez. Desde el 1 de julio hasta el 5 de julio de 1938, casi 2.000 veteranos de la guerra civil, incluidos unos 25 de la batalla en sí, descendieron a Gettysburg, Pensilvania, para el 75 aniversario de la batalla.
Esta vez acamparon todos juntos compartiendo el campo de batalla, no en conflicto, sino en recuerdo. Ron Krim, residente de Louisville, ahora en sus 80 años y pensionado de la legislatura del estado de Kentucky, donde sirvió durante 20 años, tenía solo 3 años cuando su padre lo llevó a la reunión de 1938 para ver de primera mano una generación histórica que fue desapareciendo rápidamente. Así que mi papá pensó que era importante que yo estuviera expuesto a esto. Ya como terminó siendo importante, fue muy importante. Estoy encantado de haber podido decir que estreché la mano de hombres que lucharon en la guerra civil. Para entonces la tecnología cinematográfica había progresado hasta un punto en el que la gente podía comprar una cámara de cine portátil y el padre de Krim tenía una Keystone de 8 milímetros. Se la llevó al campo de batalla para capturar a los veteranos de la guerra civil en acción mientras regresaban al lugar de su histórico conflicto. La película resultante se había olvidado durante años hasta que Ron y su esposa Phyllis la redescubrieron durante una mudanza reciente. La película muestra un campo de tiendas de campaña con un paseo de madera tipo muelle construido para mantener a los veteranos, la mayoría de ellos en sus 90, fuera del barro. Las festividades de la semana incluyeron un desfile militar, servicios conmemorativos y discursos de funcionarios del gobierno, incluido el presidente Franklin D. Roosevelt. Nunca habría otra reunión a gran escala como esta. La edad promedio de los veteranos de la guerra civil en 1938 era de 94 años, y su población estaba pasando rápidamente a las páginas de la historia. En 1956 no quedaba ningún veterano de la guerra civil con vida. Al recordar hoy su experiencia de 1938, Krim aprecia lo que su padre le permitió presenciar. Tenía 3 años. Y hoy pienso en mis bisnietos y me pregunto, ¿cuántos niños de 3 años se acercarían y darían la mano a personas extrañas? Y eso es lo que estaba haciendo. Estuve estrechando la mano con la historia. No hay mejor lugar para ir que Gettysburg para sentir eso en el aire. Es algo asombroso todo el estudio de Gettysburg. Y cuando miras algo específico que tuvo lugar ahí, e incluso lo hace más vivo para vos. A su regreso del evento, el padre de Krim tuvo que revelar la película. En aquellos días tenía que enviar el carrete sin revelar a Eastman Kodak Company en Rochester, Nueva York. La película revelada se devolvió más tarde en su caja original por correo de Estados Unidos. Pocas personas que aún viven hoy han tenido la experiencia de conocer a los veteranos de la guerra civil en persona, y es probable que incluso menos tengan ese momento en video. Aunque solo tenía 3 años cuando tuvo su encuentro de primera mano con una de las generaciones más importantes de nuestra nación, Krim puede mirar el video casero de su padre de 1938 para revivir la historia suspendida dentro de esos 2 minutos de silencio de nuestras vidas de una generación pasada, cuyos legados todavía vivimos hoy. Es algo muy interesante y es lindo poder decir que le di la mano a personas que fueron soldados en la guerra civil. Hace que la historia cobre vida y es una parte importante de la vida en la que vivimos. No podemos cambiar la historia. Podemos intentar hacer las cosas diferentes, pero no podemos cambiar la historia en sí. Después de ver este segmento se confirma que en este periodo de 1861 a 1865 la fotografía se consideró como una nueva tecnología. Qué coincidencia que haya dado sus primeros pasos en tiempos de una guerra tan importante. Lo otro que nos llamó la atención son los años que se mencionan. Por ejemplo, 75 años es lo que tarda una generación en retirarse. El año de esta reunión después de 75 años se da en 1938, un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Es como si fuera un ritual de cierre de ciclo para empezar otro, y fue necesario tener un registro con la nueva tecnología del momento, la cámara de video. Por otro lado, hemos visto récords de intensidad de desastres naturales volver a repetirse en rangos de 75 años. Es como si en periodos de 75 o cerca de esa cifra, intentan hacer reinicios. 2020, por ejemplo, marca 75 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Otra coincidencia? Un libro llamado Fotografía, una historia cultural, nos describe también que alrededor de 1860 la fotografía estaba teniendo este tipo de revolución. El texto dice lo siguiente:
Las fotografías y los relatos de los fotógrafos de conflictos anteriores como la Guerra México-estadounidense y el Segundo Camino de Birmania no se habían difundido ampliamente y en consecuencia no se discutió mucho de la posibilidad de que las fotografías de guerra fueran diferentes de las pinturas y grabados de guerra heroicos. La mayoría de comentaristas no tuvieron en cuenta la insuficiencia técnica de la fotografía para registrar la acción rápida de la batalla, que proporcionó uno de los temas principales de las artes visuales, o la probabilidad de que interrupciones como la poca luz o una brisa fuerte pudieran detener la toma de fotografías en momentos cruciales. Pocos mencionaron que el equipo fotográfico todavía era engorroso o que las placas tenían que procesarse poco después de la exposición, lo que obligaba al fotógrafo a apresurarse a ir a un cuarto oscuro improvisado. Este segmento del libro da la idea de que antes sí hubo fotografía, pero que no se había difundido ampliamente, y que había la posibilidad de que fotografías antiguas de guerras fueran diferentes de pinturas y grabados. Dos cosas nos llaman la atención aquí. ¿Será que la tecnología de la fotografía sí estaba, pero quizá las fotos no iban a coincidir con lo que se puso en grabados y pinturas? ¿Será que muchas fotos antes de 1860 revelaban una realidad muy diferente a lo que estaba en muchos grabados y pinturas icónicas? También llama la atención que la fotografía esté tan arraigada a guerras, específicamente capturar los momentos cruciales, entre comillas. ¿Qué querían realmente? ¿Dar la impresión de que algo está ocurriendo, pero realmente no está ocurriendo? Decimos esto porque ya en el canal hemos estado dudando de la veracidad de estas guerras icónicas en la historia. Hay muchas discrepancias en lo que nos cuentan, y al adentrarnos al siglo XIX hay una gran cantidad de batallas y guerras sucediendo en tiempos cercanos, donde 2 o 3 están ocurriendo al mismo tiempo y nos preguntamos, ¿son los dos bandos el mismo bando realmente? ¿Serán misiones de exploraciones de lugares que no habían sido explorados antes? ¿Serán experimentaciones en el cielo, ya que en muchos de los casos los disparos de armas son hacia arriba? A continuación leeremos un extracto del libro donde se nos habla del referente de la fotografía y su involucramiento con la guerra y el gobierno. Matthew Brady es mejor recordado por las fotografías del campo de batalla que tomó su firma durante la Guerra Civil estadounidense. Las fotografías de Brady en tiempos de guerra estaban dominadas por representaciones de individuos y grupos de soldados. El énfasis de Brady en personas específicas revela una filosofía de que la historia está formada por grandes personas, no por fuerzas históricas, abstractas o controversias políticas. Comenzó su carrera en la ciudad de Nueva York durante la década de 1940, haciendo estuches para miniaturas pintadas y joyas, así como daguerrotipos, fotografías en placas metálicas. En 1844 había abierto un estudio de daguerrotipo y estaba ganando premios por sus imágenes. A finales de la década de 1840, la celebridad se había convertido en su valor comercial. Francis Davignon transformó los daguerrotipos de estadounidenses prominentes en litografías y los publicó en The Gallery of Illustrious Americans de Brady en 1850. Producida durante el debate que condujo al compromiso de 1850, la galería logró un delicado equilibrio al incluir imágenes de políticos opositores. Después de leer este segmento queda claro que Matthew Brady juega un papel de enfocarse en celebridades para sus, entre comillas, imágenes. Por cierto, vieron que no usa la palabra foto o fotografía, sino nada más imagen. Eso definitivamente levanta sospecha. Lo otro interesante es que su colección de daguerrotipos se impregnó en una supuesta obra icónica publicación llamada La Galería de los Americanos Ilustres. ¿Cuándo? En 1850. 2 años después de terminada la supuesta intervención estadounidense en México, donde toma posesión de los territorios que fueron de México. La distribución de estos territorios causó una supuesta confrontación política entre los estados esclavistas y los no esclavistas. Fue como una antesala para la guerra civil, que se calmó con un tratado llamado Compromiso de 1850 y en el que la acción mediática de Matthew Brady ayudó, ya que en su obra incluyó imágenes de ambos bandos. ¿No les suena un poco obvio? Escribamos en la historia que habían 2 bandos en conflicto, pero en un primado negativo obvio, pongamos a todos en un lugar donde reina un delicado equilibrio. Acá un segmento más del libro. Durante la década de 1850, Brady creó retratos de distinguidas figuras estadounidenses en el derecho, el gobierno,
los negocios, la sociedad y las artes, y los exhibió en estos estudios fotográficos. Antes del estallido de la Guerra Civil en 1861, Brady había acumulado más de 10.000 fotografías de celebridades, en su mayoría estadounidenses. Incluso los presidentes estadounidenses no eran inmunes al potencial de la fotografía. La famosa fotografía de Matthew Brady de Abraham Lincoln fue tomada el día de 1860 cuando pronunció un discurso en Nueva York, en Cooper Union. La mayoría de la gente nunca había visto a Lincoln, pero los rumores sobre su fealdad física abundaban durante la campaña presidencial. La oposición demócrata cantó una canción en sus rallies que terminaba: "Te suplicamos y te rogamos, no, por el amor de Dios, muestres tu foto". Lincoln le dio crédito a Brady por parte de su éxito y señaló que Brady y el Instituto Cooper me hicieron presidente. Para 1864, Brady y su empresa habían creado más de 30 fotografías de Lincoln, quien él mismo se sentó para decenas de fotógrafos, una de las cuales se usó más tarde para el centavo de la cabeza de Lincoln, y otra de las cuales fue la fuente de la imagen de Lincoln en el billete de $5. Hoy en día la inteligencia artificial te puede crear un escenario artificial como noticia, te puede crear un personaje, o lo puede duplicar con el efecto deepfake. Parece que el papel que jugó Brady en el siglo XIX fue algo similar, el recrear en imágenes, ya que el texto nunca dice fotografía, personajes importantes de la época. El texto dice 10.000 imágenes de personajes famosos y nos preguntamos, ¿Brady jugaba un papel como el que juegan las redes sociales hoy en día? ¿Cuántas de esas imágenes fueron reales o modificadas? ¿Cuántas de ellas pudieron haber sido híbridos, de un rostro con diferente cuerpo, como fue el caso de Lincoln, donde muy posiblemente se procesó un rostro de raza blanca para ser usado en otro cuerpo? A manera de resumir estos segmentos que compartimos del libro Fotografía, una historia cultural, nos hace reflexionar en lo siguiente. Si estás peleando una guerra tan importante, ¿de veras vas a tener tiempo de posar para fotos? Aquí es cuando crece nuestra duda de que si estos realmente eran dos bandos peleándose incansablemente para vencer al otro, o los dos bandos seguían una misma agenda. Quizá los de alto rango lo sabían, pero los de bajo rango solo seguían órdenes. El reportaje de la cadena de Kentucky deja muy claro que los veteranos de ambos bandos compartieron el convivio del aniversario 75. En toda esta entrega hemos visto fotos de las principales 3 guerras que se dan en la década de 1860. La Guerra Civil de Estados Unidos, la Segunda Invasión Francesa en México y la Guerra de la Triple Alianza en Sudamérica. A como fuimos describiendo este trasfondo, esperamos que podamos verlas desde otra perspectiva. Algunas de las fotografías salen en formato par. Quizá muchos de nosotros hayamos visto fotos antiguas en este formato doble, el cual es llamado la cámara estereoscópica o cámara 3D. Acá la explicación de ella. Nombrada así debido a la visión estereoscópica humana 3D, es una cámara capaz de capturar imágenes en 3 dimensiones. La visión binocular humana produce 2 imágenes, una para cada ojo, que luego se mezclan en el cerebro creando una imagen 3D. Estas cámaras intentan imitar este comportamiento utilizando 2 objetivos, o 2 cámaras separadas estratégicamente, captando la fotografía en el mismo instante, y como resultado se obtienen las imágenes 3D. Unos 10 años después de inventarse la fotografía, hacia 1850, fue cuando se capturan y se dan a conocer las primeras imágenes tridimensionales. De todas estas 3 guerras podemos ver una gran mayoría de fotos exaltando a personalidades. Me recuerda el efecto narcisista que tienen las redes sociales de hoy en día con esas personas que solo se toman selfies y tienen comportamientos bizarros con tal de presentarlo en plataformas como Instagram. Otro grupo significativo de fotografías son las de pequeños grupos que parecen ser soldados posando para la foto. Entonces, en medio de la guerra, cuando el supuesto enemigo puede usar el factor sorpresa, ¿tenían tiempo para posar para fotos? Y muy pocas que describen fatalidades o tragedias de personas muertas o personas en sufrimiento. Qué extraño, ¿no? Con eso tenemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Realmente fueron guerras de gran magnitud? Número 2. ¿O fueron pleitos pequeños que los exponenciaron para temor a las masas con el poder de la nueva tecnología en la mano, la fotografía? Y número 3. ¿O fueron puestas en escena donde se les hizo creer a los pocos soldados de bajo rango que había un estado de emergencia? Yo tiendo a pensar por los escenarios 2 y 3. Desde hace tiempo hemos venido dudando de la veracidad de estas batallas épicas y cómo las cuentan. Y en cuanto a la fotografía, después de esta investigación, cada fotografía antigua que vea, la analizaré con este filtro. Fue una herramienta como lo es quizá el internet para crear narrativas y percepciones de la mayoría de personas. Pero bueno, por ahora sería todo. Nos vemos en el próximo video.
Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.